Hola, buenas tardes a todos. Soy Laura de la Torre, directora de Business Development y Alianzas Estratégicas en Wolters Kluwer. Buenas tardes, yo soy Victoria Mirabal, la directora de Estrategia de Producto dentro del ámbito de Payroll y HCM. Y nada, os damos la bienvenida a esta ponencia. Esperamos que hayáis tomado todos un cafecito para estar despiertos, donde vamos a tratar pues, el futuro del asesoramiento laboral basado en datos. Y hablando de datos, vamos a empezar. A ver, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver. Perfecto. Vale, vamos a empezar con dos datos relevantes para que ya empecemos a ver la importancia que tiene el dato en nuestro día a día. Esto es un informe que se ha publicado justo este año que dice que las empresas que invierten en Big Data consiguen un 70% más de ingresos por empleado. Y las que utilizan el dato para su toma de decisiones estratégicas, un 22% más de ingreso. Es decir, el dato realmente importa. Vemos también algunos aquí datos relevantes también recientes de un estudio que se hizo este año también, publicado aquí pues en Accenture, Redstream, etc. Vemos que el 80-90% de los datos están desestructurados. Es decir, no logramos darles forma para justamente lo que comentábamos, la toma de decisiones. Además, vemos que un usuario, tan solo uno, cada día está generando 2,5 quintillones de bytes de datos. O sea, imaginaros la montaña cada día, cada uno de nosotros. ¿Qué vemos? Que si ahora pusiéramos a una persona sentada y le pusiéramos a descargar todos los datos que existen en el mundo, tardaría ni más ni menos que 181 millones de años. Es decir, que hay datos para crear montañas y montañas de datos. Vemos un dato también importante y es que las empresas que no están invirtiendo en datos tienen un 80% más de probabilidades de ir a quiebra. No tanto por ellas mismas, sino porque los competidores sí lo están haciendo. Y ya veremos pronto en otra diapositiva que quien realmente lo hace bien es que se lleva al cliente. Desde la pandemia que estamos viendo que, como todos estamos siendo conscientes de la importancia del dato, los ciberataques han aumentado en un 400%. 400%. Y aquí algo importante a tener en cuenta, el dato en la nube mucho más protegido, porque los mecanismos de protección de antivirus son mucho más sofisticados en la nube que cuando lo tenemos en un servidor en casa. Y los datos que tenemos son datos sensibles. Y por último, ¿cuánto está valorado el mercado del Big Data? Está valorado ya en 49.000 millones de dólares. Es decir, es un mercado que está cogiendo muchísima fuerza. Vemos que al final el mundo brilla para aquellos que están implementando el Big Data. Y vemos tres ejemplos. Lo que comentábamos antes. Una empresa tiene un cliente es 23 veces más probable que compre en un negocio que está invirtiendo en Big Data. Es así. Es lo que decíamos anteriormente de la quiebra. Si mis competidores lo están haciendo bien y yo no lo estoy haciendo bien, mis competidores se irán al que realmente está utilizando los datos para marcar su estrategia. ¿Quién lo está haciendo bien? Netflix. Yo creo que muchos de nosotros lo sabemos. Ahorran 1 millón de millones de dólares cada año en su programa de retención. ¿Qué consiguen? Han conseguido cada usuario tenerlo muy bien categorizado, saber exactamente qué es lo que quiere y ofrecérmelo. Y yo de ahí no me muevo, me tienen ahí retenido. Y por último vemos también el negocio del mundo, lo que decíamos, 49.000 millones de dólares es lo que está valorado ahora. En tan solo 5 años se prevé que más que duplique el valor. Es decir, que va a seguir aumentando y mucho en los próximos años. Si vemos... perdonad, no sé dónde tengo que apuntar para que pase las slides. Aquí. Gracias, Vicky. Si vemos el mundo y cómo estamos en España respecto a la penetración de empresas que realmente están utilizando el Big Data en su día a día, en Europa menos del 15%, menos, pero es que en España menos del 10%. Menos del 10% de las empresas invierten en Big Data. O sea, realmente vemos que hay mucho potencial de crecimiento. Son datos muy interesantes, datos macro, ¿no?, que nos dan un contexto, pero si nos centramos en el asesoramiento laboral,
¿consideramos que estamos preparados para el futuro? A veces cuando me hacen esta pregunta, lo que me gustaría es tener una bola de cristal, ¿no? Y poder tener una respuesta clara para esto, pero por desgracia pues no la tenemos. Y nos vamos a basar en hechos que están a nuestra disposición a día de hoy, centrados en el ámbito laboral, para poder dar respuesta a esta pregunta tan interesante, ¿no? Pues, así que vamos con el primer hecho. Laura. Empezamos con un hecho. Primer hecho, la tecnología cloud, que de hecho yo creo que estamos hablando en este evento constantemente con cada uno de los stands, ¿no? Va en aumento. La tendencia es que va a seguir creciendo. ¿Qué vemos? Aquí también es una publicación que se hizo de Gartner, que en el 2022 tan solo un 30% de las organizaciones invertían en tecnología cloud. Mientras que se espera que en tan solo 3 años ese 30% aumente al 85%, que eso ya es la vuelta de la esquina. O sea, realmente vemos que el dato y la tecnología cloud están muy vinculados. Pero en el ámbito laboral, ¿cómo está influyendo lo que es la inversión en tecnología en la nube en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, Laura, tecnología hace pues más o menos 25 años que todos venimos utilizando, ¿no? Sí que es, con la inclusión del cloud puede que haya existido bueno, pues algún tipo de prejuicios, ¿no? Ante un cambio tecnológico, pero vemos una clara tendencia de cambio en este sentido. De hecho, un informe de CIPP del año pasado nos decía que el 38% de los usuarios de soluciones de ámbito laboral ya están utilizando software exclusivamente en la nube. Un 37% sigue utilizando soluciones en su casa, en sus servidores, y un 25% está utilizando virtualización pues para poder, obviamente, pues teletrabajar. Todo esto seguramente muy impulsado estos 2 últimos años por la pandemia que hemos sufrido, ¿no? Y que al final la tecnología nos ayuda en este sentido pues a trabajar de una forma muy distinta, ¿no? Así que este es un hecho. Vamos a por el siguiente. El segundo hecho, muy vinculado con el cloud, son las APIs. Esa conexión entre los diferentes sistemas que permiten tener el dato en tiempo real. También nos tenemos aquí una publicación reciente que se hizo de media, las empresas entre 10 y 50 empleados utilizan unas 16 aplicaciones, los empleados. Pero cuando vamos al siguiente segmento, cuando son empresas entre 100 y 500 empleados, no son 16, no. Son 47 aplicaciones, 47, que no significa que un empleado esté utilizando las 47 aplicaciones, pero sí que tienen a su disposición 47. Qué importante es el tener el dato conectado entre las 47 para asegurar que pues, el dato de empleado es correcto, la información se ha actualizado en tiempo real. Si no, imaginaros el cómo mantener esas 47 aplicaciones y cómo conectarlas y, lo más importante, cómo obtener información de valor. Así que APIs, segundo hecho importante. Y aquí también un informe que se publica cada año, que lo publica Google, que al final es el informe de APIs más extenso y robusto que existe en el mercado. Algunos KPIs extraemos, uno de la pandemia, que yo creo que es muy claro. Del 2019 al 2020, el uso de APIs aumentó en un 75%. 75%. También hay otro aquí a la derecha, veis una entrevista que se hizo a CIOs, CTOs y CEOs, que al final son los que marcan la estrategia de la organización. Pues el 89% contestó que en los próximos años el uso de las APIs o se mantendrá o aumentará. Por lo tanto, si ellos lo creen así, lo más probable es que así sea. Y por último, los sectores, porque podemos pensar, ¿no? Al final las APIs es algo que es muy de software, ¿no? Y no es así, al final todos los sectores están viendo pues afectados por la tecnología, muy en positivo, ¿no? Pero vemos que, pues sí, en lo que es tecnología es el que hace un uso más activo, pero hay muchos otros sectores que ya utilizan las APIs para conectar sus sistemas con sistemas externos para conseguir justamente el dato en tiempo real. Y moviéndonos al siguiente hecho, muy vinculado con las APIs, vamos a... Hablamos de la verticalización del cloud, ¿no? Como veis, es el ecosistema de soluciones
que aparecen alrededor del mundo de la nómina. Lo estamos viendo hoy aquí, más enfocado quizás al ámbito fiscal contable, pero es un hecho, grandes inversiones en empresas tecnológicas que lo que permiten es diversificar la oferta que podemos construir alrededor de nuestras soluciones clásicas o de valor, de gestión de nómina, de gestión de contabilidad. Esto al final tiene muchas ventajas. La primera ventaja que identifico yo al ver este gran ecosistema, ¿no?, vinculado al mundo del ámbito laboral es que tengo oferta, que hasta ahora esa oferta era mucho más limitada. O sea, tengo un abanico muy importante de soluciones de nicho hiper especializadas en temas muy concretos y que como usuario puedo elegir la que más me convenga, la que más me interese, por precio, por funcionalidad, etcétera, etcétera. No tengo un compromiso único con un proveedor en concreto, sino que tengo un abanico muy, muy interesante. La segunda ventaja que le veo a este ecosistema es que todas y cada una de las soluciones que podemos observar aquí están desarrolladas en tecnología cloud y la tecnología aquí es imprescindible porque nos permite interconectar sistemas, lo estaba explicando Laura, o sea, todas las soluciones cloud disponen de un ecosistema de APIs que lo que nos permiten es conectar soluciones que están hipervinculadas en nuestro día a día. Y la tercera ventaja, ¿no?, que le veo a este aspecto como despacho profesional es que me permite ampliar mi portfolio de servicios, ampliar hacia una línea que quizás no tengo explorada, que tengo la posibilidad de ver hacia dónde quiero orientar mi portfolio de servicios en este sentido, ¿no? Así que creo que tenemos ejemplos, ¿no, Laura?, más tangibles dentro sí, del ámbito laboral de la verticalización. Justo. O sea, justo lo que comentabas, ¿no, Vicky? Vemos que al final lo que se está creando es un ecosistema cada vez más extenso de aplicaciones conectadas. Y aquí vemos ejemplos particularmente del mundo laboral. Vemos chatbots, que esto está a la orden del día, ¿no? El reducir todo el tiempo en el que tengo que entrevistar a candidatos, automatizando esas fases iniciales con esas entrevistas, ¿no?, que automáticamente me van cribando cuáles son los candidatos que mejor se adaptan a mi posición. Vemos también workspaces, que esto evidentemente tuvo un boom en la pandemia, pero que estamos viendo que ha venido para quedarse. Es decir, el conseguir tener lo mismo que tengo en mi oficina en casa. Esto elemental y basado en justamente los hechos que acabamos de revisar. En cuanto a lo que son pues LMS, todo lo que son herramientas formativas, también vemos que antes probablemente era yo tengo un curso, ese curso lo aplico a todos mis empleados, ahora ya no. Ahora ya tengo un curso que basados en las habilidades de cada uno de mis empleados lo puedo ir amoldando y adaptando para que cada uno pueda tener sus propios recorridos formativos. Bueno, herramientas predictivas, que esto está totalmente vinculado con el dato y que es una de las mayores ventajas del buen uso del dato, el poder, por ejemplo, anticipar este empleado se va a ir de la compañía, porque así lo indican los datos. Esto es clave justamente si se hace un buen uso del dato y es un vertical que están aplicando muchas soluciones en el mercado. Luego vemos bienestar y felicidad, que esto yo creo que ha tenido muchísima salida a raíz de la pandemia porque ya los empleados no están sentados en la oficina. Yo ya no sé si están contentos, si no están contentos, si el bienestar, si trabaja muchas horas, pocas horas. Aquí hay muchísimas startups que están lanzando sus soluciones también integrándose vía API con terceros. Y por último, lo que es la performance, ¿no? Yo ya no hago una evaluación un momento del año y me espero un año para revisarla, sino que durante el año va habiendo puntos de control para asegurar que el empleado va evolucionando. Lo que al final vemos también es que en el mundo laboral, o sea, dentro de la organización, un 40% de los procesos de implementación de inteligencia artificial se hace en el ámbito de recursos humanos. ¿Por qué? Básicamente porque es donde hay más opción a automatizar, a simplificar, a reducir esos tiempos y al final lo que queremos es que el área de recursos humanos se centre en lo que importa de verdad, que son las personas. Pues hablando de personas, Laura, yo creo que el siguiente hecho que tenemos está hipervinculado con el talento, ¿no? Justo.
Y el talento, aquí también vemos una encuesta que se hizo este año por parte de Randstad. Un 84% de los encuestados nunca hasta ahora habían estado tan preocupados por el talento. O sea, realmente es una preocupación que yo creo que compartimos y ha salido en varias ponencias. De estos 84, en esta misma encuesta se pregunta y un 75% decían, bueno, pero el reskilling puede ser una alternativa, ¿no? El formar a mi gente en lo que necesita, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas formas de trabajo. Sin embargo, tan solo un 29% lo está implementando. Ahí tenemos un salto. Pero también, último dato que yo creo que es importante y también refuerza el mensaje de la importancia del dato, es que el 73% está invirtiendo en analítica de talento, en identificar lo que decíamos ahora mismo, en identificar dónde está el talento y evitar que se vaya. Una pregunta, Vicky, el talento en el ámbito laboral, ¿cómo? Pues mira, afortunadamente tengo la suerte de hablar pues casi cada semana con despachos profesionales de varios temas. Y siempre, en cada una de las conversaciones, este aparece como uno de los temas más importantes o de mayor preocupación dentro de la situación que estamos viviendo. De hecho, los datos nos lo demuestran. Un 48% encuentra dificultades para contratar personal cualificado dentro del ámbito laboral. Es un reto, uno de los retos, de los mayores retos que creo que tenemos encima de la mesa. ¿Y cómo lo están solventando, no? ¿Cómo lo están solventando? Despachos profesionales, departamentos de recursos humanos, pues un porcentaje elevado, un 72%, lo que dice es hago reskilling, ¿no? O sea, o hago upskilling sobre el talento que actualmente es especialista dentro del ámbito laboral, lo tengo que reconvertir, pero con las mismas personas con las que son expertas, ¿no? Dentro de este ámbito. Luego tenemos un porcentaje también elevado, del 64%, que dice, ante esta situación, capturo talento que no está hoy cualificado dentro del ámbito laboral y lo cualifico, o sea, lo reconvierto, o sea, personas que a lo mejor estaban tocando otra área de negocio dentro del despacho y que lo formo para que dé cobertura a esta parte, ¿no? Y luego tenemos un 57% que tira la toalla y lo que hace es, bueno, sé que no voy a capturar más talento, con lo cual con el que tengo, con las personas, tengo que reconvertir procesos y tengo que adaptar a que mis procesos sean más eficientes para poder hacer más cosas y diferentes, pero con las mismas personas que tengo actualmente en mi compañía. Para mí es un hecho con el que me quedo con un poquito de mal sabor de boca, ¿no? Es uno de los hechos que sí que existen y que no, sí, no sé, me quedo con un poquito así. Yo creo que el siguiente hecho ahí... Sí, el siguiente que identificamos es la intención. Lo hemos visto anteriormente con Tomás cuando ha presentado, ¿no? los resultados del barómetro de la asesoría. Este es un dato muy optimista, la intención de los despachos profesionales sobre cómo observan el futuro del asesoramiento en los próximos años. El porcentaje más elevado, casi un 50%, quieren pasar de la transacción a realmente el asesoramiento, y esto es un dato buenísimo. Luego hay los siguientes dos porcentajes, con un 29 y un 28%, ven que se va a cambiar el rol del administrador, pero quizá no por propia inercia, sino impulsado por los cambios normativos que tenemos encima de la mesa o por la presión o las necesidades que nuestros clientes nos están poniendo encima de la mesa, porque nos están pidiendo cosas distintas, ¿no? Luego tenemos un porcentaje pues, más conservador, ¿no? Que dice, oye, vamos a seguir como hasta ahora, un 20%, y bueno, y un 11% que dice, nos habremos especializado, ¿no? Y aquí lo ligo con lo que comentaba antes, ¿no? De especializado pues, en temas muy concretos, como puede ser pues, en el ámbito laboral, y me especializo en establecer sistemas de selección, ¿no? de cara a mis clientes, que podría ser un ejemplo válido como cualquier otro. Con lo cual aquí un quinto hecho interesante. Y vamos a ver el último, ¿no? Que yo creo que es interesante, que es ver cómo realmente conviven ese mundo más de recursos humanos con el más nominero, el más de payroll. ¿Cómo conviven? Cuando hablamos de... tienes razón, es decir, son dos mundos hiperconectados. Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de un amplio abanico, con muchísimas variables. Cuando hablamos del payroll, cuando hablamos de la nómina, nos centramos más en la obligatoriedad, ¿no?
Pero son sistemas que se nutren, ¿no? El sistema de lo que denominamos recursos humanos, HCM, tiene partes más sofisticadas y que afectan quizá menos a la parte más de nómina, pero no nos olvidemos que, que hay una fuente, que es una fuente principal de información, las variables, las incidencias, las horas extras, los absentismos, todo lo que pasa a nivel de recursos humanos, todo lo que pasa a nivel de las personas, acaba teniendo una repercusión en las nóminas, en los seguros sociales, en las cotizaciones, etcétera, etcétera. Hay un dato súper interesante que dice que es que en promedio se invierte 30 horas semanales en consolidar la información que me viene de fuentes externas, y no lo quiero sofisticar, no quiero hablar solo de recursos humanos, hablo de los Excel que os envían los clientes con las variables, con las incidencias, las llamadas, etcétera, etcétera, y son el día a día de nuestra gestión laboral. O sea, creo que aquí tenemos una oportunidad de mejora en automatización que es importante y creo que es muy relevante. Así que, Laura, si ahora vuelvo a hacer la pregunta, volvemos a hacer la pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Está el asesoramiento laboral preparado para el futuro? ¿Qué contestamos? Respondo. Antes de esto, hago un poco de... Hemos hablado, APIs. Eso es. Hemos hablado de tecnología cloud, verticalización, talento, alineamiento, que hemos acabado, intención. Eso es. ¿Vale? Entonces, con todo esto, ¿tenemos una respuesta? Sí. Por lo menos estamos preparados. Como en Wolters Kluwer damos respuesta. Entonces damos respuesta con un proyecto que ya lanzamos, ATES Marketplace, que es, nosotros damos el corazón, una solución de cálculo de nómina 100% en la nube. ¿Qué hacemos? Nos conectamos con todo lo que es alrededor, lo que nos rodea, esas verticales que hemos visto, esas aplicaciones de bienestar, retribución flexible, nos conectamos. Esa importancia, ¿cómo? De hecho, ¿cómo? Con APIs, lo hemos visto también. Importante en la nube, que también lo hemos visto. Y lo más importante, el dato en tiempo real, el conseguir que toda la información que se almacena esté conectada entre estos sistemas y me permite luego tomar una decisión que marque, que realmente defina la estrategia de mi compañía. Por lo tanto, sí, tenemos una respuesta. Lo que aquí hay que acabar de pensar es, vale, porque estamos conectando todos estos sistemas, tenemos el corazón de nuestra solución en la nube, pero ¿qué hacemos con el dato? ¿Qué hacemos con el dato, Vicky? Bueno, interesante, interesante. Vamos a ver qué hacemos con el dato. El dato en sí, dentro del ámbito laboral, siempre ha sido relevante, ¿no? Pero quizás siempre lo hemos centrado dentro de nuestro propio circulito, ¿no? Del circulito más nominero. Según una encuesta de ADP sobre el futuro del payroll, el 98% de los encuestados considera que el dato del ámbito laboral va más allá, o sea, tiene influencia sobre los costes empresariales. Un 97% considera que el dato extraído del ámbito laboral tiene implicaciones en estrategias comerciales y en estrategias de crecimiento. Y obviamente, un 81%, este es el más coherente, el 81% considera que el dato laboral tiene implicaciones y relevancia dentro de lo que son las estrategias de igualdad y de equidad. Al final, lo que quiero decir con esto es que el dato laboral no es solo dentro de nuestro nicho, sino que permite establecer estrategias de crecimiento dentro de las empresas y dentro de los despachos profesionales basadas en el propio dato de recursos humanos en este sentido. Pero aquí hay muchos retos. Porque hay retos. Trabajar el dato laboral, mira, es así, lo hago. Es de remangarse. Hay retos, primero, porque hay dispersión. O sea, es claro para todos que tenemos información alguna dentro de nuestra base de datos y otra deslocalizada, con lo cual unificar toda esa información es un reto importante. Dicen que el 80%, para trabajar el dato, el 80% del tiempo lo invertimos en trabajarlo y solo un 5% lo invertimos en sacar insights, en sacar realmente información, que es lo que realmente necesitamos. El dato en sí no lo necesitamos más que para otra cosa que para tomar una decisión o para solucionar un problema que tenemos encima de la mesa. Con lo cual, para mí, el dato de
de la diversificación, o sea, realmente es muy relevante. Luego hay otro de los retos que podemos poner encima de la mesa es el reto de la confianza sobre el dato. Ya a todos nos ha pasado, cuando hemos dado un dato, siempre hay, ¿no?, quien dice, bueno, pero esto, ¿y de dónde lo has sacado? Cualquier fisura que alguien pueda encontrar sobre un dato que podemos ofrecer es una debilidad, con lo cual hay un reto realmente en la fiabilidad de esta información. Luego hay otro de los retos, ¿no? El dato se tiene que poder visualizar. El dato en sí no dice nada. O sea, necesitamos un cuadro de mando, necesitamos informes, necesitamos, ¿no?, poder compartir toda esta información y elegir sobre qué plataforma, ¿no?, lo quiero poder llevar a cabo. Pues también es relevante. Tienen que ser plataformas que sean simples, fáciles de usar. Muchas veces en estos casos menos es más, ¿no? También identificamos, obviamente, retos vinculados a la seguridad. Estos están clarísimos, seguridad y más en la sensibilidad del dato que trabajamos. Retos importantes, pero a veces no nos cuestionamos cuántas veces enviamos Excels con información hipersensible por email, ¿no? Realmente la seguridad del dato dentro de este ámbito es muy relevante. Y luego, para mí otro de los retos es el tecnológico, más allá del todos oímos hablar, ¿no?, de machine learning, de inteligencia artificial. Sí, todo esto está muy bien, pero ¿por dónde empezamos? Es decir, la pregunta de cómo arrancar en un proyecto en el que quiero, en base al dato, implementar este tipo de tecnologías no es nada fácil y es muy retador, ¿no?, en este sentido. Con lo cual, trabajar el dato es un challenge, ¿no? Y me gusta compararlo con esto. Yo no corro maratones, pero seguramente alguno de vosotros por aquí, sé que por ahí hay alguna persona, seguramente o habéis corrido maratones o tenéis personas a vuestro alrededor que les ha picado el gusanillo, ¿no?, de correr una maratón. La maratón del dato, ¿no? Esta maratón del dato la podemos dividir en 6 fases distintas. 3 primeras fases, ¿no?, pues que implican lo que comentaba anteriormente: recolectar el dato, ¿vale?, unificarlo, prepararlo. O sea, hay un tema de normalización, de que todas las fuentes, la información que viene de todas las fuentes se hable de la misma manera y tenga el mismo significado. Hay una fase de visualización, es decir, una vez he recolectado todo, lo quiero compartir, lo quiero trasladar, lo quiero trabajar. Hay una fase de análisis, que es a partir de la que es más bonita, que todo eso que hemos hecho es que lo tenga delante y pueda realmente, pues, analizar y sacar información que sea relevante y de valor, ¿no? Comunicarla. Si el dato me lo quedo yo, no sirve de nada. Esta información, los insights que podamos extraer se tienen que comunicar para poder llegar al último punto, a tomar acción y a realmente, bueno, pues qué hacemos con esta información que hemos extraído, cómo la vamos a priorizar, trabajar, etcétera, ¿no? Me gusta esta comparativa porque además demuestra, si puedes aquí, Laura, gracias, demuestra cómo nuestra fuerza va decayendo, ¿no? En las primeras fases, en todas esas fases que son de preparación, son fases muy largas, muy intensas. Y cuando llegamos a la fase más bonita, estamos agotados. O sea, es la última milla, los 1,6 kilómetros en los que vamos a brillar, en los que queremos llegar a nuestra meta, pero es una meta, en este caso, completamente distinta. Aquí no vamos a tener gente aplaudiendo, no vamos a tener medallas, vamos a tener valor para nuestro negocio. Entonces, pues eso, identificamos esas dos, ¿no?, esas dos fases diferenciadas. Una fase en la que necesitamos mucha fuerza, o sea, prepararnos muy bien, o sea, mucha preparación, y cuando la hemos superado, pues una siguiente fase en modo zen, de coger esa información y de realmente decir para qué la voy a utilizar, cómo la voy a utilizar y qué es lo que quiero conseguir con todos estos datos. Yo, tal y como lo pintas, lo veo dificilísimo realmente para obtener el dato, ¿no? Hemos estado todo hablando del dato. Es esa carrera y yo creo que desde Wolters Kluwer algo podemos hacer, ¿no? Porque 42 kilómetros corriendo para al final, ese última milla, disfrutarlo, podemos ayudarles, ¿verdad? Siempre podemos ayudar, siempre podemos ayudar. A ver.
Podemos ayudar, pues obviamente poniendo a disposición el dato y que vosotros optéis por obviamente trabajar y oye, hay a quien le gusta todo este camino del entrenamiento, o nos podemos apoyar en soluciones que ya han recorrido esos 41 kilómetros previos para extraer la información basada en el dato laboral y a partir de aquí, con toda esta información dibujada, pues centrarme en lo importante, realmente en hacerme las preguntas que quiero que el dato me responda. Entonces, para esta segunda fase, lo que se nos ha ocurrido, y tenéis aquí, ¿no? Os hemos dejado unos interrogantes que vamos a desvelar, ¿no? Porque esa segunda fase, la de las preguntas que nos debemos hacer, queremos co-crearla entre todos. Los que seáis más digitales tenéis un QR que podéis pues, directamente escanear y hacer la pregunta que querríais que fuera contestada por vuestro sistema de datos dentro del ámbito laboral. Y los que no queréis utilizar el QR, pues tenéis aquí una tarjetita donde podéis hacer la pregunta que querríais. Por inspirar, Laura, porque esto así en frío puede resultar un poco así. ¿Qué se te ocurriría a ti preguntarle a un sistema de datos dentro del ámbito laboral? Pues, por ejemplo, absentismo. Venga. ¿No? Preguntaría, absentismo, me gustaría saber si hay algún impacto en geografía dentro de mis diferentes centros. Preguntaría si hay una vinculación con el sexo, con la edad. Podría preguntarme, ¿no? Si hay una vinculación. ¿Y tú qué? ¿Qué nos Yo me preguntaría temas vinculados a la rotación. Por ejemplo, si existe mayor rotación en función del puesto de trabajo, me preguntaría qué relación existe entre la rotación y la antigüedad de mis empleados. ¿Se me marchan los que llevan menos tiempo o se me van los que llevan más tiempo? O me preguntaría, ¿existe algún tipo de tema o diferencia, ¿no? Por ubicación geográfica, ¿no? Teniendo con índices de rotación distintos? Son preguntas que hoy me cuesta mucho dar respuesta y que lo que me gustaría es que entre todos pues construyéramos, ¿no? Todas aquellas preguntas que queremos que cualquier sistema nos pueda dar respuesta. Así que, bueno, esperamos haberos inspirado en el mundo del dato laboral. Recogeremos los tarjetones pues, a nuestros azafatos, o si no, nos los podéis depositar en el stand de Wolters Kluwer. Y nada, agradeceros a todos muchísimo vuestra asistencia a esta y recordar ponencia. Cómo os podemos ayudar, tanto con el mundo conectado al marketplace como con ese maratón, que ahí también estamos, ¿vale? A llegar a la meta. A llegar a la meta. A llegar a la meta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.